pretenem amb aquesta tancada és fer conscienciar els polítics que el procés de reallotjament s'està allargant molt, la gent s'està fent gran, s'està enfadant i l'únic que demanem és que durant aquest any arreglin tots els papers que siguin necessaris perquè a partir del 2015 tota la gent que queda de la resta dels 6 blocs es pugui marxar. Es por eso que hacemos aquesta tancada. ¿Cómo fue la reunión del otro día con la alcaldía? Hombre, fue aceptable, ¿no? Dentro de lo que cabe, pues fue bastante aceptable. Se ha comprometido a todo lo que le pedimos, o todo lo que fuimos a negociar con él, se ha comprometido a que sí. Y nosotros lo que vemos es que la primera fase, que componía tres pisos, 3 bloques, ¿no? Se está haciendo, con un poquillo de retraso, pero se está haciendo, y lo que intentamos es que en este año se lleguen a hacer los acuerdos para la segunda fase, que no esperen hasta el 2015, sino que este año ya empiecen a valorar, a hacer todas las valoraciones de los 6 bloques que faltan restantes para hacer todo el proyecto entero del esponjamiento. Més 3 blocs ja estan bastant adelantats, que amb això estan fent molt bona feina, amb això estem contents, però el problema està a la resta que queda, però les dates de la primera fase s'estan complint, però el que volem és que la segona fase es faci el més ràpid possible. Que vagi una mica, no, molt més ràpid. Esto depende de las dos administraciones, la administración local y la autonómica, y se tienen que llegar de acuerdo para que en el 2015 también entren unas partidas en los presupuestos de la Generalitat y del Ayuntamiento para que se pueda realizar la segunda fase. Mayormente por eso es que hoy nos encontramos aquí en la oficina de gestión del polígono norte de Cananglada. Este encierro así es para eso, para que se den cuenta que los vecinos quieren que se continúe el trabajo que se está haciendo hasta ahora. Nosotros aquí, para ver si nos lo dan, que hace ya 10 años que dijeron que no lo iban a dar y todavía no nos lo han dado. Nos han engañado como los chinos, porque hasta el año que viene que no hay dinero y no hay dinero y a ver qué hacemos nosotros aquí. Y los pisos cerrados, hechos ya cerrados, y los demás esperando. En un tercero, sin escalera iba a decir, sin ascensor, sin ascensor ni nada. Hombre, pues yo con las piernas pues no puedo. La solución es que, claro, que hay pisos y que no cambien ya, porque desde el 2006 dijeron que nos lo iban a dar el 2008 primera fase y en el 2010 la segunda, y estamos en el 2014 y han dado la primera fase solo. Entonces los pisos están deteriorados porque no se ha hecho nada y claro. Ahora mismo ni podemos vender, ni podemos alquilar, ni podemos hacer nada con ellos, siendo propiedad nuestra, porque es una propiedad nuestra. Que cuando tuvimos nosotros que pagar la hipoteca no vinieron nadie a quitárnosla, que la tuvimos que pagar nosotros. A ver si esto es plan de que ya hace ya 10 años, mira, porque yo, si me lo hubieran dejado que fuera mío, pues yo lo hubiera vendido, lo hubiéramos pagado. Pero ahora mismo, ¿a dónde me voy yo? Si no me hay un montón de pisos vacíos. Y nos tienen engañado como los chinos, ¿verdad que no? Nos tienen engañado. Ellos nos han engañado, ¿verdad? Porque decían, no, que subamos el piso por la misma... A ver, que nosotros no hemos pedido que nos cambien de piso, han sido ellos. Nosotros estábamos tranquilos, vinieron a decirnos que había que echarlo abajo y claro, ¿qué pasa? Que hay muchas personas que han dejado de pagar a comunidad, está el piso deteriorado del todo y esperando y bueno, esto no sé dónde vamos a llegar. Han sido ellos, nosotros no hemos dicho que no los tiren. Han sido ellos lo que le han dicho. Aquí estamos ahora mismo que mira, que ni podemos hacer, ni vendemos, ni podemos alquilar, ni podemos hacer. Sí puedes vender, pero se lo vendes a ellos. Y entonces pues te dan no lo que tú te has gastado, sino lo que ellos les da la gana de darte. Es que no te dan lo que tú te has gastado. Claro. Pues mira, aguantaremos a ver. Suerte. A ver si tenemos más suerte.
tuberías rotas de los pisos para abajo, tanto rotas, está el mercadillo cerrado todo y lo que sube para arriba. De porquería, de humedad que he tenido que poner todo mi piso de alfombra. ¿Qué cosa no hay? No, que tengo hasta asma, que he cogido hasta asma. Muy malo, muy malo, muy malo. Ese bloque ya lo sabéis ustedes. No, pues habla y hablando. ¿Usted es de la segunda fase? Sí. Y ya es que no podemos ahí vivir, porque vivo en el primero y no vean lo que sube. Tanto las tuberías de los pulses rotos, los bajantes, y está el mercadillo cerrado, todas las puertas, todo, y cómo salimos. ¿Sabes lo que sube para arriba? De humedad, que he tenido que poner el piso con moqueta y todo, y tengo asma que la he cogido ahí. Eso no hay derecho. Pero el alcalde no hace caso. No se hace caso. Ya han venido a mirarlo y todo, pero nada. Así que pero no entraron adentro. ¿No entraron? No, que tenían que haber entrado dentro del mercadillo, que no pueda entrar, entrarás con botas, porque está chorreando de los bajantes de los lavabos y de los bates. Ahí dejaron carne, ahí dejaron hueso, ahí lo dejaron todo, ahí no puedes, vamos, yo te lo digo, que no puedes entrar. Y lo cerraron sin limpiar y cualquiera entra ahí. Así nos sube a nosotros que estamos enfermos. Pues nosotros hemos hablado ya 3 o 4 veces y el Andrés también lo sabe, que se lo hemos dicho al Andrés, el Andrés ha venido, pero ahí no se puede entrar de lo que hay. Así que, ¿qué quieres que hagamos? Otra cosa no podemos. Lo único que le pido al alcalde es que venga y que vea lo que hay ahí y entonces nos darán un piso por lo menos. Porque, yo no sé, yo entro en la segunda fase, pero es que ahí no se puede vivir donde estamos. No sabemos nada. A ver lo que nos dice él. Si ya me lo dice, a ver lo que... Si él viviera ahí, seguro que ya haría muchísimos años que se hubiera ido. Pero cerraron el mercadillo, no lo limpiaron. Ahí era todo un mercadillo de muchas paradas y ahí lo han dejado todo. Es una porquería. El Andrés lo sabe. Luego las tuberías de los bajantes, de los pisos, como están rotos, pues cae todo el agua, toda la porquería, todo allí, y lo ve ahí, no se puede parar. Así que